Vamos a concluir este próximo domingo con el cuarto domingo de Adviento, que ahora el evangelio que vamos a ver es de Lucas, en el primer capítulo, de los versículos 26 al 38. Después de haber hecho nosotros nuestra invocación, de haber leído una o dos versiones diferentes, de proclamarla, vamos a pasarla a leer versículo por versículo. Iniciando, nos dice: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. Dicen, el ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Si vemos estas dos porciones de los primeros versículos del 26 en adelante, vemos de inicio lo más importante, ¿verdad? Si vemos en qué lugar estamos ubicados, sí nos señala el nombre del lugar donde vamos a ver este texto. Y sería en la ciudad de Galilea, también llamada Nazaret, ¿verdad? Y los personajes que menciona en esta parte del texto, pues son el ángel Gabriel, la virgen llamada María, y nos hace referencia de José y que viene del estirpe de David. Es José el que viene del estirpe de David, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es importante señalar aquí en esta parte del texto? ¿Qué actitudes o qué sentimientos o qué acciones realizan estos personajes? Pues vemos, primero, el que un ángel esté ante la presencia del hombre, el ser humano, y escoja a una mujer. Fíjense que a diferencia del evangelista San Mateo, cuando nos habla de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, hace mención precisamente a José, ¿verdad? Y nos habla de la situación que vive José, pero minimiza, podríamos decir, en cuanto a lo que se refiere a María, y en cambio San Lucas nos habla precisamente de María. O sea, si vemos ese evangelio de San Lucas, vemos precisamente los personajes que le da más importancia es a la mujer, a los más desprotegidos, a los niños, a los que son alejados de la sociedad, a los pobres. A ellos hace más referencia el evangelio de San Lucas. O sea, como que hay más misericordia en el evangelio de San Lucas, que es una de las características de este escritor evangelista. Y aquí precisamente nos resalta mucho el personaje de la Virgen María, ¿verdad? Y nos hace referencia a que es virgen, ¿verdad? Aquí abajo dice: ella se turba ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, una de las frases importantes de recordar de este pasaje sería: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es un saludo maravilloso. Ella, como buena judía, recordaba, porque tenía conocimiento de lo que han dicho los profetas en la antigüedad, cómo también se utilizó ese mismo saludo para decir, alégrate, hija de Sión, en Sofonías, ¿verdad? Uno de los otros profetas. Entonces, ese saludo era algo maravilloso, y el personaje que estaba frente a ella todavía más maravilloso, ¿verdad? Ella se sentía sí realmente alegre, y el hecho de que él te lo esté diciendo es un enviado de Dios, porque al principio dice: en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios. O sea, no había duda, y nos hace la referencia el texto. Muy bien, pasamos al siguiente versículo. Dice: el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se le llamará Hijo del Altísimo.
el Señor Dios. Le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Aquí hay diferentes sentimientos y actitudes de estos dos personajes de los cuales están el diálogo, ¿verdad?, entre María y el ángel. Entonces, al principio, esta frase que dice no temas, o sea, es notorio en la Virgen María ese sentimiento, porque el ángel se lo está diciendo, o sea, se nota, ¿verdad? Entonces, también el mismo ángel le da esa fortaleza o ese consuelo en el anuncio, precisamente, aparte de saludar, le da ese anuncio de lo que sucederá, porque le está diciendo que ha encontrado gracia ante Dios, precisamente María ha sido la elegida, y no en ese momento, sino desde mucho antes, ¿verdad? Porque por lo que tenemos de referencia de quién es María. Y luego el anuncio es precisamente ese: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahí ya está dando prácticamente una orden hasta de cómo se va a llamar ese hijo. ¿Y qué actitud tiene la Virgen ante este anuncio? Dice, y le hace todavía esta referencia: será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Y precisamente el Señor Dios le dará el trono de David. Ella también conocía esta parte de la historia del pueblo judío, ¿verdad? Que estaban en espera precisamente de ese Mesías y que vendría del estirpe de David. Todo eso lo conocía, por eso su alegría era mucha, pero aún así había ese temor, que es la otra palabra importante que nosotros tenemos que observar. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, que hay un reinado que está prometiendo Dios para que se concretice en este personaje tan importante que va a ser el hijo que va a concebir la Virgen María y que tendrá un nombre y se llamará Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Quiere decir Dios salva. Ese es el significado del nombre de Jesús. Entonces, aquí la respuesta de María es, pues, ¿cómo va a suceder, verdad? Porque ella estaba comprometida, pero todavía no estaba unida en matrimonio con José, al que nos hace referencia de que quién sería su próxima pareja, ¿verdad? En el compromiso de ley y que físicamente todavía no existía ninguna relación. Para Dios no hay imposibles, y esta es precisamente la prueba que nos da. En el siguiente versículo dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Aquí aparece otro personaje, ¿verdad?, muy importante, que es el Espíritu Santo. Y realmente este es el que hará realidad esa concepción de ese hijo esperado y prometido y anunciado por el ángel Gabriel. Entonces dice, ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y es una muestra más de alguna referencia que muy cercana a ella, para que realmente confiara en lo que le estaba diciendo el ángel y sintiera esa fe en la promesa que le estaba haciendo con respecto a que ella sería madre. Los temores de los que nos hablaba en el versículo anterior, yo creo que son evidentes, ¿verdad? Porque ella sabía lo que era una mujer en ese tiempo, la ley que hacía con respecto a esta situación de tener un hijo fuera del matrimonio antes de ser casada. Entonces seguramente le entró ese miedo normal, ¿verdad?, que es la primera reacción, como hablábamos hace poquito,
Entonces sabía que probablemente la matarían apedreada, como se conocía en la ley que sucedería con estas mujeres. Aún así, ahí estamos viendo la primera muestra de fe de María, porque dice al siguiente versículo, María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Entonces, ¿qué pasa aquí con María? Está teniendo fe en ese momento. El haber visto al ángel, haber escuchado ese saludo, haberle hecho la referencia de quién sería ese hijo del Altísimo, ¿verdad? Y que vendría precisamente a reinar en esta tierra, y que aparte confirma de que su reino no tendrá fin. Es algo maravilloso, son, me imagino, muchas emociones en un solo momento, ¿verdad? Una de ellas que debe de quedar precisamente dentro de su corazón es la alegría, porque así inicia parte de este anuncio, porque Dios te está diciendo, alégrate. Entonces tú debes de sentir esa alegría, que ella la confirma al final, poniendo todo lo que es ella en obediencia, diciéndole, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta palabra de hágase creo que es bien importante para nosotros, porque desde Génesis Dios empieza a hacer en nosotros precisamente lo que es la alegría, lo que es la felicidad, porque inicia Génesis, hágase el cielo, la tierra, y así empezó la creación. Y cuando llegó a nosotros también aplica la misma palabra, ¿verdad? Entonces, y en el Antiguo Testamento también había otras referencias donde usaba esta palabra de hágase, y como resultado había una alegría. Entonces aquí precisamente ella es la respuesta que tiene. Aquí está la esclava del Señor. ¿Qué nos hace referencia a la palabra esclava? O sea, el que hacer todo lo que nuestro amo nos pide, ¿verdad? O sea, y aquí es la obediencia lo que está poniendo la Virgen María como una de las actitudes más importantes, ¿verdad? Entonces dice, y el ángel la dejó. Muy bien, hasta aquí es el texto que acabamos de leer. Vamos a escuchar la meditación que nos dice lo que hemos escuchado en su palabra.